Buenos días, mi nombre es Emedoro Pizarro Verona, estudio en la SPOL y el día de hoy vamos a hacer un ejercicio de geometría. Bueno, el problema dice así: tenemos dos circunferencias de centro O1 y centro O2 que se intersecan en los puntos A y B. Entonces aquí están las dos circunferencias que se están intersectando en A y B. Dice que se traza la tangente común a ambas circunferencias y los puntos de tangencia son C y D. Esta es la tangente común y los puntos de tangencia son C y D. E es el punto de intersección de la recta O1-O2 con la recta perpendicular a AC que pasa por D. Aquí está. Una recta perpendicular a AC que pasa por D, y E es el punto de intersección entre esta recta y este O1-O2. Y a su vez F es el punto diametralmente opuesto a D. Trazamos el diámetro y el que esté del otro lado, eso va a ser F. Hay que demostrar que A, E y F son colineales. Muy bien. Ahora, como dato del problema, sabemos que aquí hay 90 grados, ¿cierto? Ya. Y además, como esto es una tangente y esto es una recta que pasa por el centro de la circunferencia, aquí también tenemos 90 grados, ¿cierto? Muy bien. Ahora, si yo decido llamar a este ángulo, por ejemplo, θ, este ángulo de aquí va a ser 90 menos θ, ¿cierto? Y ahora, si en este triángulo que está aquí, como es rectángulo, la suma de estos dos tiene que dar 90 grados, ¿cierto? Porque la suma interna es 180, entonces como es 90 la suma de estos dos tiene que dar 90 grados. Entonces, ¿cuánto tiene que valer este ángulo aquí? Asimismo, tiene que valer 90 menos θ. ¿Ya? Entonces yo puedo decir que estos dos ángulos son iguales, ¿cierto? Muy bien. Dicho esto, nosotros sabemos que si yo trazo la recta que pasa por A y B, esta recta que va desde O1 a O2 es mediatriz de este segmento, del segmento AB. Entonces aquí van a ver 90 grados. Eso es por teorema, ¿ok? Ahora, si tenemos el cuadrilátero, digamos, yo decido llamar este punto P. Este punto, llamémoslo M. En el cuadrilátero PM o 2D, estos dos ángulos, los dos ángulos opuestos, son 90 grados. Si son 90 cada uno, quiere decir que suman 180. Si suman 180, esto es un cuadrilátero cíclico, ¿cierto? Entonces, como es un cuadrilátero cíclico, si yo, por ejemplo, decido poner este ángulo alfa, este ángulo de acá va a ser alfa, porque es externo al ángulo opuesto, ¿no? Estos dos ángulos son alfa. ¿Y qué me doy cuenta? Me doy cuenta que tengo dos ángulos que son iguales. Eso que me indica que es un triángulo semejante. Muy bien. Entonces, si yo decido ponerle, por ejemplo, a este ángulo beta, este ángulo acá va a tener que ser beta, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver este punto P. Pensemos en este punto P un momento. Si nos damos cuenta, la recta que va desde PC, o sea, el segmento PC es tangente a la circunferencia y PB es secante a esta circunferencia, ¿cierto? Por teorema sabemos que si desde un punto externo se traza una tangente y una secante a una circunferencia, la tangente es media proporcional a la secante y a la parte externa. Es decir, que podemos expresarlo de esta forma, que PC, que es la tangente al cuadrado, es igual a PA por la secante PB. Y análogamente ocurre lo mismo con la circunferencia 2, porque PD es tangente y asimismo PB es secante. Entonces ponemos exactamente lo mismo, aplicando el mismo teorema. Y de aquí sacamos que PC es igual a PD. Si PC es igual a PD es lo mismo que decir que P es punto medio. P es punto medio. Entonces pongamos así, que PC es igual a PD. ¿Ya? Ahora,
Recordando que este triángulo de aquí es semejante a este triángulo de aquí, entonces obligatoriamente el triángulo que se forme por DCA va a ser semejante al triángulo que se forme por FDE. ¿Por qué? ¿Por qué puedo asegurar esto? Y puedo asegurar esto porque O2 también va a ser punto medio de este segmento, ¿ya? Y si yo decido hacer las fracciones, la razón de semejanza que entre estos dos triángulos, ¿cómo quedaría? Yo sé que CP es opuesto a beta sobre DO2 va a ser igual al opuesto a alfa, que vendría a ser CA sobre opuesto a alfa, DE va a ser igual a PA sobre O2E, ¿cierto? Esa es la razón de semejanza, ¿cierto? Pero yo ahorita yo estoy afirmando que este triángulo que se va a formar ahora con el doble de distancia va a ser semejante a también este de acá. ¿Por qué yo puedo decir eso? Porque si yo decido multiplicar el lado CP por 2, para no alterar, también voy a multiplicarlo por 2, ¿cierto? Y yo sigo manteniendo la razón y puedo coger esta razón de aquí y esto me asegura que estos triángulos que se vayan a formar, que el triángulo que se vaya a formar ahora va a ser semejante. Ahora, ¿cómo completo el triángulo? Voy a completar el triángulo de esta forma, haciendo esto para que se complete el triángulo, ¿cierto? Entonces ya tenemos ahí que los triángulos CAD es semejante al triángulo DEF, ¿cierto? Ahora, entonces eso me asegura que si yo pongo, por ejemplo, aquí un ángulo phi, por ejemplo, acá tengo que poner el ángulo phi. Y aquí ya está casi resuelto el problema. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos un ángulo definido para EFD, que es phi. Ahora, si yo quiero que estos tres sean colineales, yo solo tengo que comprobar que AFD tiene que ser phi. ¿Cómo hacemos eso? Olvidándonos de este punto E, si yo trazo un triángulo que vaya a ser DAF, yo sé que el ángulo DAF es 90 grados. Entonces, si yo trazo, por ejemplo, aquí voy a dejar más o menos así nomás, como va a estar por aquí. Yo trazo este triángulo que va a ser así, aquí va a haber 90 grados. ¿Por qué? Porque el tercer lado está pasando justo por el diámetro. El tercer lado es el diámetro. Entonces, por teorema sabemos que aquí hay 90 grados. Si aquí hay 90 grados, ¿cuánto era toda esta parte de aquí? ¿Cuánto sería toda esta parte aquí? Como aquí 90, aquí es 90 menos phi. 90 menos phi más 90, 180 menos phi. ¿Cuánto tengo que completar para que quede 180 en la suma de los ángulos interiores? Y dándonos de esto, ¿no? Puedo asegurar que el tercer ángulo va a ser phi. Quiere decir que para mí el ángulo AFD es phi. Y yo ya había asegurado que EFD era phi. Entonces aquí puedo asegurar que tanto A como E como F van a ser colineales. Y es lo que queríamos demostrar. Muchas gracias. En este ejercicio nos dan un cuadrilátero y nos dicen que existe una recta que corta a la diagonal BD en E y corta a el lado AB en F. Nos dicen por hipótesis que F es el punto medio de AB. Y como tesis nos dicen que el área del cuadrilátero AFED va a ser igual a 5 medios del triángulo BCG. Nos están diciendo eso. Entonces, en nuestra resolución de ejercicios vamos a utilizar esta notación para definir áreas con dos paréntesis y dentro la simbología de lo que vamos a sacar el área. ¿Ya? Entonces vamos a la solución. Bueno, como nuestra solución tenemos
Por construcción, por construcción, por construcción, hacemos nuestra diagonal AC. Por construcción, hacemos nuestra diagonal AC. Construimos la diagonal AC. ¿Ya? Y generamos el punto G, la intersección de las dos diagonales dentro de mi cuadrilátero. ¿Ya? Ahora, como nosotros sabemos que F es el punto medio, por hipótesis F es el punto medio de AB, esto nos va a servir más adelante para cierta solución. Nosotros sabemos que, como F es el punto medio, sabemos que en el triángulo ABC, en este triángulo que lo tenemos dibujado acá abajo, el triángulo ABC va a ser, esta recta va a ser una mediana del triángulo ABC. Además sabemos que como son las intersecciones de las diagonales, en este cuadrilátero sabemos que BG también es una diagonal. Entonces sabemos que FC, BG son diagonales, son medianas, perdón. Son medianas del triángulo ABC. Entonces, como son medianas, nosotros ¿qué podemos decir? Lo que nos interesa decir que FE va a ser igual a un medio de S, ya que E sería la intersección de dos medianas. Entonces, como una primera ecuación podemos generar esta igualdad, decir que FE va a ser igual a un medio de este trazo S. Ahora, como tenemos como solución de la anterior, sabemos que el área del triángulo BCE va a ser igual a dos veces el área del triángulo BS. Bueno, ahora sí, tomamos los dos triángulos ahora, ABD, el triángulo BCF. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder calcular el área del triángulo ABD. Ya. Ahora, nosotros tenemos, sabemos que en el sistema, dentro del cuadrilátero que estamos trabajando, nos dice que es un paralelogramo. Sabiendo que ese cuadrilátero es un paralelogramo, sabemos que la altura que tiene el C, o sea, que tiene el triángulo BCF con base BF, va a ser la misma altura que tiene el triángulo ABD con base en AB. Entonces, como primer punto, nosotros sabíamos por hipótesis que F es punto medio de AB. Y sabiendo que F es punto medio de AB, sabemos que AB va a ser igual a dos veces lo que es FB. Bueno, ahora sí, tomamos el área del triángulo ABD, sabiendo que es un medio de la base por la altura, ¿verdad? Y tomamos el área del triángulo BCF, sabiendo que es un medio de la base por la misma altura. Obviamente las bases son distintas. Vamos a darle base 1 y base 2. ¿Dónde? B1 va a ser igual a ¿qué? Como es ABD, va a ser AB. Y acá, como es el triángulo BCF, el triángulo BCF va a ser FB. Y obviamente estas dos tienen una relación. Entonces, lo que yo puedo decir es, como este es AB, yo puedo decir, el área del triángulo ABD va a ser igual a la base, al AB1, que es en realidad AB por altura sobre 2. Pero AB en realidad es dos veces FB. Entonces me queda dos veces FB por la altura y sobre 2. Entonces yo puedo decir que el área del triángulo ABD va a ser igual a dos veces FB por la altura H sobre 2. Pero FB por altura H sobre 2 es en realidad el área del triángulo BCF. Entonces yo puedo decir que el área del triángulo ABD va a ser igual a dos veces el área del triángulo BCF. Bueno, como concluimos que el área del triángulo ABD va a ser igual a dos veces el área del triángulo BCF,
Pero lo que nosotros queremos demostrar es que el área del cuadrilátero AFD va a ser igual a 5 medios del área del triángulo BEC. Entonces, como no podemos calcular directamente el área de este cuadrilátero, nos interesa ver los triángulos que existen. Y como nosotros ahora tenemos el área del triángulo BCF, y teníamos una relación de estos dos triángulos, BEF y BEC, vamos a ver qué sucede con eso. Vamos a tomar el área del triángulo BCF y vamos a decir que ese va a ser igual a ¿qué? Al área del triángulo BEF más el área del triángulo BEC más el área del triángulo BEC. Entonces, como yo sé que el área del triángulo BEC va a ser igual a 2 veces el área del triángulo BEF, entonces eso ¿qué quiere decir? Que el área del triángulo BEF es un medio de lo que es el área del triángulo BEC. Entonces yo voy a decir que el área del triángulo BCF, lo que es en realidad el área del triángulo BEF va a ser igual a un medio. Entonces es un medio del área del triángulo BEC más el área del triángulo BEC. Entonces, haciendo suma de fracciones allí, nos damos cuenta que el área del triángulo BCF va a ser igual a 3 medios que el área del triángulo BEC, ¿verdad? Bueno, ahora como conclusión de lo anterior, vimos que el área del triángulo BABD va a ser 2 veces el área del triángulo BCF. Y teníamos que el área del triángulo BCF va a ser igual a 3 medios del área del triángulo BS. Bueno, ahora como conclusión, vamos a analizar ahora sí nuestro problema directamente con la demostración necesaria, con lo que teníamos que demostrar. Entonces, vemos que el área del paralelogramo AFD va a ser igual a ¿qué? Dice que eso tiene que ser igual a 5 medios del triángulo BEC. Pero yo sé que en realidad el área de este paralelogramo va a ser igual a ¿qué? Al área de ¿qué? Al área del triángulo ABD menos el área del triángulo BEF. Entonces, como todo lo he hecho en base de triángulos, voy a generar esta igualdad que puedo asegurarla y puedo decir que va a ser una recta de área del triángulo ABD menos el triángulo BEF. El área del triángulo BEF. Entonces, yo con esa conclusión yo puedo decir que esto va a ser igual a ¿qué? El área del triángulo ABD va a ser igual a 2 veces el área del triángulo BCF. Va a ser 2 veces el área del triángulo BCF. Y el área del triángulo BEF va a ser igual a un medio del área del triángulo BCE. Entonces esto va a ser un medio del área del triángulo BCE. Entonces, a la vez, esto va a ser igual a ¿qué? El área del triángulo BCF va a ser 3 medios de lo que es el área del triángulo BEC. Entonces voy a copiarlo. Entonces 2 por 3 medios del área del triángulo BCE. Menos, cierro paréntesis, menos un medio el área del triángulo BCE. Entonces, ahora sí, se me simplifican los dos y yo tengo que esto me queda 3 veces el área del triángulo BCE menos un medio el área del triángulo BCE. Y obviamente, para cualquier niño recién nacido, sabemos que esta suma, esta recta de fracciones, nos quedan 5 medios del área del triángulo BCE. Esto era lo que quería demostrar. Muchas gracias.